del ébola en la República del Congo y la cantidad de muertes y lo que puede suceder en otros países de África o el resto del mundo. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Hola, buenos días, Gus, Dani, y buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo es la situación entonces? ¿Es Bueno, grave o no es para preocuparse tanto? Supongo que el Congo es gravísimo. ¿Qué puede sí, pasar en el resto primero del que quería continente? hacer una pequeña alusión con respecto a qué es el ébola, cómo se transmite el ébola Bien, y cuáles son los principales síntomas que uno puede analizar en caso de poder visibilizar o referencia a nivel internacional cuando una persona ve que lo estaban describiendo muchos epidemiólogos, médicos que se encuentran en la zona, ya sea personal que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, en lo cual describían cuáles eran estos síntomas o principales características que mostraban estos potenciales pacientes que podría tener ciertas similitudes con el paludismo, que es algo muy característico lamentablemente en África, al igual que malaria, pero tenía ciertas características. Por ejemplo, fiebre, tos, decaimiento, dolor físico del cuerpo, en el cual le imposibilitaba hacer tareas cotidianas. Esto era muy similar desde un resfrío, desde un paludismo, eran síntomas bastante generales. ¿Cuál es la gran diferencia? Primero, ¿desde qué es el ébola? El ébola es una enfermedad que se transmite por medio de murciélagos, que estos murciélagos generalmente lo que ocurre, producto de que en África hay una gran cantidad de bosques, en su gran mayoría es donde se encuentran estos murciélagos, y lo que hacen es alimentarse de frutas o de poder transmitir este virus que tienen estos murciélagos a diversos animales. Estos animales son contagiados con este virus, que es el ébola, y posteriormente son, en este caso, consumidos estos animales, producto de las personas, en este caso, que van a cazar, que es muy común en África, ir y cazar claro. ciertos animales para después, por supuesto, para la comercialización o para el consumo personal estos animales. Y también otra característica más de cómo se transmite esta enfermedad que es el ébola, por medio principalmente del contacto físico entre personas, ya sea por medio de la tos, por medio de un beso y principalmente por fluidos personales, ya Es sea decir, fluidos sexuales, ya claro, sea por besos, saliva y demás. el primer contagio procede del murciélago. Exacto, sí. En el momento en que van a cazar o, digamos, tienen un contacto con un ambiente natural que pueda estar tener la presencia de murciélagos. Ahí cómo es ese contacto. ¿Es por mordedura? ¿Es porque tiene contacto con la misma saliva o fluido del murciélago? ¿Cómo se da? Principalmente por mordedura. Por Sí, mordedura. sí, por mordedura, ya sea en los frutos o ya sea en los animales, principalmente, o por supuesto en una persona en sí. También. También hay muchos primates, ya sea simios y demás, dependiendo de la zona donde se encuentran, también tiene esa característica de poder transmitir el virus, el murciélago, dependiendo que ya sean animales, ya sean frutas o sean personas puntualmente, ya que tiene esto. Pero también hay otra particularidad muy importante con relación al ébola, que posiblemente la audiencia la haya escuchado en los últimos años, aproximadamente en los últimos 10 años, que fue el último brote importante del año 2013-2014, fue el pico de ébola que se dio conocido a nivel mundial, producto de la cantidad de muertes que hubo en África principalmente, pero la gravedad que tiene esta característica del ébola, de lo que fue el brote del año 2013, 14, 15, fue ese periodo de tiempo, es que es una nueva cepa que se llama Budimbuyu. Principalmente es una cepa que tiene un porcentaje de mortalidad de aproximadamente un 30%, de que las personas que contraen este virus tienen un 30% de mortalidad en relación a lo que tenía la cepa anterior, que se llamaba la cepa de República Democrática del Congo. Esto hacía referencia a la gran diferenciación que existe entre ambas cepas, entre la República Democrática del Congo y la Budibunyu. Hace referencia que en esa primera instancia primero hubo tratamientos, posteriormente una buena identificación de del virus, principalmente del antígeno, y principalmente haciendo referencia a que ya existe una vacuna para ese tipo de cepa. Mientras que esta nueva cepa, que es la Budimbuyu, hace referencia a que recién está en proceso de implementación en seres humanos. En promedio, según lo que estaban manifestando ciertos epidemiólogos, también ciertos referentes de la Organización Mundial de la Salud, en promedio llevaría de acá a unos 9 meses, 10 meses, recién una posible fabricación de una vacuna frente a este virus. Y mientras tanto, Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Tenemos ciertas situaciones de
escasez no solamente de recursos en estos países que principalmente están afectados, República Democrática del Congo, Uganda, ciertos países, Sierra Leona, son varios países que actualmente, como lo hemos planteado en otras oportunidades que hemos hablado de África, están en presencia de guerrillas, de golpes de estados, Claro. de guerras interestatales, de situaciones de desnutrición, de pobreza. Hay condiciones de salubridad que no está contemplado en lo que son los países occidentales, como puede ser el caso de Europa. No es el mismo impacto que llega un ébola o cualquier tipo de epidemia, pandemia o cualquier tipo de virus en países desarrollados, países subdesarrollados y países principalmente como en África, que lamentablemente no tienen las condiciones adecuadas para poder tratar este tipo de enfermedades. Que ese es el fondo de la cuestión, ¿no? La Ese es el fondo. consecuencia es el ébola o algún otro tipo de enfermedad que trasciende por este tipo de contagio, de vulnerabilidad social que hay. La Organización Mundial de la Salud, Raúl, dijo que son casi 60 casos y 25 los muertos en uno de los últimos reportes. ¿Cuántos son, en definitiva, los que pueden poner en peligro que se expanda el ébola? Bueno, eso es una de las grandes interrogantes, producto de que lo que están realizando estos países que o se han detectado o debido a las cercanías que tiene geográficas, por supuesto, con las fronteras, lo que están realizando estos estados es blindar sus propias fronteras para que su propia población no trascienda estas fronteras y puedan contagiarse hipotéticamente en otros estados que tienen actualmente identificados estos casos de ébola principalmente. Otra de las medidas es lo que está realizando la Organización Mundial de la Salud, es instalar ciertas campañas de identificación, por supuesto, de este ébola o potencialmente ébola, para descartar otro tipo de enfermedades y poder combatir desde de un carácter más nacional que de carácter internacional. Lo que ocurre acá, además, como hacer referencia, las condiciones de salubridad que tienen estos estados, la carencia, por supuesto, principalmente de la desfinanciación que tiene no solamente los países que integraban la OMS, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos se retiró con la administración de Donald Trump, en el cual le retiró el 18% de financiación a la Organización Mundial de la Salud. Claro. Esto hace referencia a casi un cuarto del presupuesto que tiene a nivel internacional la OMS para poder no solamente identificar, para poder desarrollar vacunas, para poder realizar carácter multilateral con otros estados, que es lo que se encarga la Organización Mundial de la Salud. Esto ha permitido que hayan resurgido otros tipos de enfermedades o se produzcan este tipo de cepas que no se lo puede controlar a mediano plazo o a corto plazo o a mediano plazo porque se tienen que desarrollar estas vacunas. También hay otro caso más para hacer referencia con respecto a este virus o esta cepa puntualmente del ébola. Hace referencia al VIH. Se está detectando una posible cepa con respecto al VIH que está en proceso de investigación, si se puede contrarrestar, si hay un tipo de vacuna, quiénes serían los principales afectados y cómo deberían contrarrestar este avance de estas epidemias por este momento. Estamos hablando de una crisis de carácter regional. Por el momento no es de carácter internacional, no es mundial, como fue el caso de H1N1, más conocido como el COVID-19 principalmente, pero que desde mi punto de vista, si los estados de África, y principalmente los estados hegemónicos, los países que tienen mayor dinero, los países de Francia, Rusia, toda la Unión Europea, esos países no se centran en poder combatir esto, pueden llegar a ser una epidemia que puede albergar a todo África principalmente. Y producto de la globalización, esto podría expandirse aún más debido a las migraciones, debido a la crisis humanitaria, debido a la escasez que tienen estos estados poder contrarrestar esta expansión del virus, y esto va a llevar a que las personas puedan migrar y poder contagiar este virus. Pero por el momento no hay que alarmarse que ya que sea, no hay casos en Latinoamérica, no hay casos en Europa, solamente un estadounidense que sí contrajo este virus, pero que actualmente se está tratando en Alemania. Ese sería el primer caso extra fronterizo, claro, con respecto al continente de África, que sería de un estadounidense, pero que no hay casos detectados ni en Latinoamérica, ni en Europa, ni en Asia con respecto a este virus por el momento. Bueno, me quedo con esto de todas las condiciones que siguen persistiendo en África, de miseria, de pobreza, de marginación, de insalubridad, y que son la causa
de fondo de esta situación, Raúl. Sí. Para que terminemos, bueno, viendo cuánto nos preocupa el brote del ébola, en definitiva. Sí, sí, sí. Pero Sí. no se discute mucho de lo otro, ¿no? Es como que se da por sentado, bueno, África es así. Y sí, lamentablemente, desde lo que fue la descolonización de África, de lo que hace referencia el Congreso de Berlín, en el cual no solamente primero se repartían las potencias África y posteriormente la independencia, que fue a mediados del siglo pasado, en el cual esta independencia siempre ha tenido no solamente la marginación, presencia de terrorismo, malnutrición, escasez de índices de educación, tenemos condiciones de salubridad, presencia de organizaciones criminales, tráfico de personas, tenemos unas condiciones estructurales importantes que no solamente afectan a países puntuales, sino que afectan principalmente a todo un continente que lamentablemente no solamente los medios de comunicación y principalmente los gobiernos nacionales han desoído estas solicitudes de demanda, de ayuda humanitaria, ayuda internacional principalmente, y principalmente hacemos referencia a la corrupción, Claro, y eso te iba a decir. eso es muy importante, y los golpes de Estado que en muchos ¿Cuánto casos... tiene África de responsabilidad en no poder progresar, ¿no? En estos líderes autoritarios también, con situaciones criminales en torno al tratamiento de la población? Sí, esto lleva siempre al surgimiento o resurgimiento, como lo hemos planteado en otras oportunidades, de organizaciones terroristas, de criminales, de golpes de estados, de gobiernos que se rigen más por un autoritarismo en presencia de genocidio étnico, genocidio racial. Hacemos referencia a siempre cuando otros gobiernos asumen un gobierno, ya sea un partido político asume un gobierno, siempre se ensaña por medio de una violencia política a otra etnia, a otra cultura, a otra religión, como el caso de Nigeria, el caso de Burkina Faso, el caso de Chad, el caso de Ruanda, década de los 90, entre los Hutus y los Tutsis. Podemos hacer una infinidad de ejemplos en los cuales muestran estas problemáticas sistemáticas que tiene África, que lamentablemente el mundo no lo ve, no le presta atención, y principalmente este tema debería estar hablando el mundo, no solamente siempre los temas recurrentes que hablamos de Rusia, de Ucrania, de Israel y demás. Sí, es un tema que afecta a un continente muy importante. Sí, sí. No solamente... Nos preocupa en la medida en que nos pueda tocar. Sí. Nos preocupa el contagio, no Sí. el tema de fondo. Sí, sí, sí. Raúl, muchas gracias. Bueno, muchas Excelente, gracias, como Gus. siempre. Salud para vos y para toda la audiencia.